Hola, buenas, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, en esta oportunidad quien les habla es el profesor Richard Camperos, médico cirujano general y bueno, para quienes no me conocen, les doy la bienvenida a este módulo virtual donde estaremos hablando acerca de farmacología. Muy bien, chicos, antes de comenzar quiero dictarles las pautas para cómo vamos a evaluar este módulo. Bien, este video va a tener una duración de un tiempo estimado y al finalizar el video, entonces procederé a hacer una videoconferencia donde ustedes podrán interactuar conmigo y hacer las preguntas necesarias acerca del video que se les pasará a continuación. Importante, chicos, en el momento que comience a correr el video, por favor, terminen de verlo, hagan sus anotaciones y utilicemos el chat para hacer las preguntas necesarias. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces perdemos mucho tiempo al momento de buscar las actividades que indica el profesor. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es para todos ustedes mantener el chat libre mientras corre el video y el profesor hace todas las indicaciones para el taller del día y además también para hacerles llegar cuáles van a ser las actividades de todo el mes. Bien, como siempre yo les voy a hacer llegar un material para que ustedes puedan ir siguiendo y complementando la clase con lo que es el video. Muy bien, habiendo explicado esto, vamos entonces a correr el video. Bien, y comenzamos hablando de lo que es la parte de farmacología. La farmacología tiene 4 pilares fundamentales. Estos pilares fundamentales radican en lo que es la actividad farmacológica. Bien, en el mecanismo de acción, lo que es la interacción farmacéutica o terapéutica y también las reacciones adversas. Estos son los 4 pilares que ustedes deben aprenderse para educarse dentro de lo que es el ámbito de la farmacología. Bien. Recuerden que la farmacología, el objetivo principal de él es beneficiar al paciente y eso lo hacemos a través del estudio de lo que es la farmacología. Ahora, bien, vamos a definir qué es farmacología y la farmacología no es más que la ciencia que estudia todo lo que es el origen de lo que son las acciones y las propiedades de las sustancias químicas dentro del organismo vivo. De esta forma, esta ciencia se encarga de evolucionar constantemente a medida que nosotros vamos estando dentro de un medio y también va a depender de las nuevas tendencias tecnológicas que tenemos dentro del mercado. ¿Bien? La palabra farmacología proviene del griego, que significa fármaco, que significa fármaco, y de logos, que significa ciencia. Bien, la farmacología va a tener en un sentido más amplio todo lo que se considera como el estudio farmacológico a todo lo que son las sustancias químicas, ¿no? Como ya se les mencionaba, las sustancias químicas generalmente lo que hacen es permitir que se haga, bien sea un alivio o bien sea la cura de una enfermedad o la prevención de estas enfermedades, ¿no? Así también podemos ver lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la persona. Entonces, la farmacología no solo es para curar, quiero que quede claro, no es solamente para curar, sino también para diagnosticar, para prevención y también para el tratamiento de ciertas patologías, ¿ok? Fíjense ustedes que la farmacología es mucho más antigua que lo que nosotros pudiésemos esperar y dentro de ello pues encontramos una planta porque muchos de los fármacos provienen de origen vegetal y de ahí es donde comenzó todo este origen, ¿no? Hay muchas culturas donde se practicaba estas fusiones de herbales, dentro de las cuales encontrábamos las panáceas, que es una planta llamada cúralo todo. Esta planta lo que hacía era que se hacía hervir, le sacaban las propiedades químicas y a partir de eso creaban ciertos fármacos.
Debemos aprender ciertas definiciones que ustedes deben buscar y esta es la primera actividad del día. Ustedes van a buscar cómo se agrupan los medicamentos, es decir, ustedes van a buscar qué es un grupo de medicamentos, van a buscar cuáles son las indicaciones terapéuticas, buscaremos también cuáles son las diferentes rutas de administración, así como los efectos secundarios, qué son efectos secundarios, y lo que son contraindicaciones. Bien, entonces más adelante estaremos conversando y desglosando un poco más acerca de estas definiciones. Pero ustedes deben ir buscándolo y escribiéndolo en su cuaderno donde ustedes llevan sus talleres. Muy bien, vamos a hablar un poquito más acerca de la farmacología. Y la farmacología nos habla acerca de la historia. Todo en la vida tiene una historia y es por eso que esta palabra farmacología abarca en su historia todo lo que es la ciencia y el conocimiento. Asimismo, también se encarga de estudiar el origen, el por qué o de dónde provienen estos diferentes mecanismos de acción o dónde provienen estos fármacos. ¿Okay? Y también estudia las propiedades tanto físicas como químicas y las acciones terapéuticas que puede tener la parte farmacológica. Su mecanismo de acción también es importante, ya que con ellos podemos ver dónde actúa o a nivel de dónde se transforman los fármacos, ¿no? Así también su eliminación. Fíjense que la farmacología o la farmacología clínica realmente es el estudio del comportamiento y de lo que es la utilización de los diferentes fármacos, así como también sea la utilización dentro del paciente enfermo o del paciente sano. Bien, además que los fármacos dentro de la población en general van a tener también unos subgrupos. Estos subgrupos son bastante específicos dentro de los pacientes ya concretados en la parte clínica. Bien. Hablando un poco más de esta historia farmacológica, generalmente vemos que la farmacología es tan vieja como el ser humano. Es por ello que data mucho más de 3.500 años cuando el hombre curaba con medicamentos a bases de planta, como ya se los mencioné hace un momento. Se observan a partir del siglo XIX, donde hay la aparición de la industria que revoluciona a muchas partes del mundo a nivel farmacológico. Y asimismo vemos cómo se evoluciona dentro de este ámbito todo lo que es el desarrollo químico, físico, biológico, que se encuentra permitido dentro de lo que son las actividades farmacológicas. Vemos que a medida que avanza el tiempo, también avanzan las nuevas tecnologías que se describen para lo que es la parte farmacológica. Se habla mucho de que la parte farmacológica proviene desde mucho antes de lo que era el ser humano, como ya lo mencionábamos, y pensábamos que era algo mágico, que las enfermedades hablaban desde la magia hasta la hora a la razón, ¿no? Donde en la antigüedad se consideraba que las enfermedades eran consecuencia de alguna posesión demoníaca o de alguna ira que tenían los dioses en ese momento, ¿no? Vemos también que obviamente se trataban muchas de estas enfermedades, ¿bien?, con rituales, donde estos rituales religiosos o esenciales para ellos realizaban la curación. Si este ritual no se llevaba a cabo, pues el paciente moría, ¿no? Bueno, no fue sino hasta que aparece una persona asiática donde empieza a tratar con plantas medicinales donde él podía hacer la curación de ciertas enfermedades. Es por eso o de allí donde vienen los remedios tradicionales y aquella frase muy recorrida por el mundo que nos habla de que dice este pequeño refrán que lo que no nos mata o nos cura o nos hace más fuertes, ¿no?
¿De qué se trata el proceso farmacológico? Bueno, el proceso farmacológico se encarga de estudiar las funciones tanto normales como las patológicas de los seres humanos. Estudia también el comportamiento y las modificaciones del fármaco, así como también los órganos donde se va a ejecutar el mecanismo de acción, es decir, los diferentes órganos blancos. Bien. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos principales receptores? Encontramos el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, el riñón y también el tracto digestivo. Esos son parte de lo que son las diferentes funciones que tiene el sistema de los órganos blancos receptores. Más en particular debemos hablar que la parte farmacológica tiene diferentes definiciones, tanto como lo es la farmacoquímica, que la farmacoquímica no es más la ciencia que estudia todo lo que es la parte de la química farmacológica y la síntesis de nuevos compuestos. Asimismo, encontramos otra palabra que es la farmacocinética, que se va a encargar de todo lo que es el estudio de la manipulación a la que se someten todas las materias primas de los fármacos que nosotros trabajamos, ¿ok? Otro término que ustedes deben de mantener y que deben de conocer es la farmacognosia, que estudia todo lo que es el principio de las drogas, los principios activos, que si son de origen vegetal, animal o de origen microbiano. Y luego encontramos lo que es la etnofarmacología. La etnofarmacología estudia el uso tradicionales de las plantas que tienen fines científicos o medicinales. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la interacción dentro del organismo y para ello encontramos diferentes términos que debemos manejar, principalmente lo que es la farmacodinamia, encontramos la farmacocinética, encontramos la farmacogenética, encontramos también lo que es la farmacometría y pues por último vamos a encontrar lo que es la cronofarmacología. Vamos a darle las diferentes definiciones a estos términos. La farmacocinética no es más que el estudio de los procesos tantos farmacológicos que van a determinar la cantidad de los fármacos. Es decir, son los procesos que tiene o que hace sobre el organismo o el organismo sobre el fármaco. Es decir, vamos a colocarlo en palabras más comunes para que lo podamos entender. La farmacocinética no es más que lo que el organismo, nuestro organismo, le genera al fármaco, ¿ok? Mientras que la farmacodinamia es el estudio de las acciones que tiene y los efectos que tiene el fármaco sobre el organismo. Es decir, lo que el fármaco hace a nuestro cuerpo, ¿bien? Otro de los conceptos que ya estábamos viendo en la parte anterior es la farmacogenética. La farmacogenética es lo que nos busca hacer entender es las diferencias en los genes. Bien, generalmente esto lo que se encarga es de que la expresión afecte como respuesta a la parte orgánica. Bien. Otro de los términos que estamos viendo es la farmacometría. Y la farmacometría se encarga de estudiar lo que es la rama que establece cuándo y cada cuánto nosotros debemos administrar este fármaco, es decir, la dosis y el tiempo en el que vamos a aplicarlo. La cronofarmacología habla del estudio oportuno de la forma de administrar este fármaco con la finalidad de maximizar su eficacia. ¿Bien? Hay diferentes tipos de aplicaciones terapéuticas de las cuales yo les voy a hablar en este momento y también son unas pequeñas definiciones que ustedes deben de manejar. ¿Bien? En ella encontramos lo que es la farmacología clínica que les hablé al principio, donde les explicaba que se ocupa de todos los efectos médicos del medicamento. ¿Bien? La farmacotoxicología se encarga del estudio de las reacciones adversas. Bien, lo que es la farmacovigilancia tiene como objetivo o como objeto identificar y prevenir y evaluar todos los posibles riesgos que tiene los medicamentos dentro de la población.
Otra de las terminologías es lo que es la farmacoepidemiología, que se encarga del estudio de los efectos en las grandes poblaciones. ¿Ok? Eso recoge todo lo que es la parte del estudio evaluativo de los fármacos. Ok. Encontramos que el objetivo terapéutico de toda esta parte farmacológica habla de que es el beneficio o el beneficiar al paciente de modo racional, ¿no? Y que podamos hacerlo de una forma posible a través de la administración o de la dosis prescrita para la administración del fármaco, que eso es la parte ya de la farmacología. Encontramos la concentración en el sitio de acción y encontramos que esa es la parte de la farmacocinética. Y por último, lo que es la intensidad de la respuesta, que hablamos entonces de la farmacodinamia. ¿Ok? Un ejemplo de ello, para que me puedan entender, entonces vamos a colocarlo con un ejemplo bastante tangible, que es el producto o fármaco llamado salbutamol. El salbutamol nos habla a nosotros acerca de que es un fármaco para la parte respiratoria o de lo que es, básicamente lo utilizamos mucho en el asma bronquial. Bien, este medicamento tiene o trabaja sobre los receptores a nivel de los bronquios, es decir, a nivel del pulmón. Recordemos que tenemos órganos que se encargan de ejecutar ciertas acciones que permiten que nosotros podamos ser los receptores, ¿no? De esta forma, el pulmón va a provocar una dilatación a nivel de lo que es la luz del vaso y otros efectos no deseados. Entonces, aquí cabe lo que es la pregunta: ¿qué es un riesgo-beneficio? El riesgo-beneficio es sobreponer los efectos que trae el medicamento, que son efectos como todos los fármacos, todos, absolutamente todos los fármacos, tienen efectos adversos. Pero nosotros debemos poner en una balanza y evidenciar si los efectos adversos son mayores que los beneficios que puede provocar este medicamento. He aquí los riesgos-beneficios. En el caso del salbutamol, que es el ejemplo que les estoy colocando. Bien, el salbutamol tiene como un efecto beneficioso para nosotros, bien, la liberación de la luz bronquial, es decir, que nosotros podemos respirar mejor, que nosotros podemos mantener lo que es la respiración a través del árbol bronquial, pero tiene efectos adversos. En este caso, el salbutamol tiene como efecto adverso la taquicardia. Bien, vamos a ver que este se provoca porque así como libera la luz del vaso de la luz bronquial, ¿ok? También libera todos los vasos cardíacos. Bien, esto hace que aumente lo que es el gradiente de palpitaciones o lo que es el efecto del corazón y empiece a producir la taquicardia. Bien, entonces, mi pregunta es la siguiente: si tenemos mayor beneficio y menos riesgos, es decir, si nosotros tenemos o vemos que el salbutamol nos va a ayudar a la liberación de los bronquios, pero tenemos entonces lo que es el efecto que va a ser la taquicardia, ¿lo utilizamos o no lo utilizamos? La respuesta es sencilla: se utiliza. ¿Por qué? Porque los beneficios van a ser mayores y es lo que yo siempre les trato a ustedes de colocar como ejemplo. Si nosotros tenemos mayor beneficio, vamos entonces a sopesarlo con los riesgos. Se utiliza, ¿ok? Y así van a ser muchos de los fármacos. Muy bien, estudiaremos ahora lo que es el LATME. El LATME es lo que nosotros vamos a conocer como las siglas que utilizamos para todo lo que es la farmacocinética, ¿ok? Entonces, el principio LATME, o también llamado ATME, vamos a ver que es el principio farmacológico para lo que es la farmacocinética. Les voy a ir desglosando qué significa cada letra de estas iniciales, ¿ok? La L es de liberación, ¿ok? Liberación del producto. La letra A hablamos de que es la absorción del producto, es decir, absorción del medicamento.
La letra D es la distribución dentro del organismo. Luego hablamos de lo que es el metabolismo, que es la biotransformación o lo que es la inactivación a lo que es el reconocimiento del organismo de una sustancia extraña. ¿Bien? Y la letra E, que significa eliminación del producto o de los desechos que ya se han instaurado dentro de nuestro cuerpo. Bien, estos son los pasos que atraviesa el fármaco mediante nuestro organismo, ¿ok? Que es lo que ya les explicaba. La farmacocinética no es más que el paso de absorción a través de nuestro organismo de ese fármaco, es decir, lo que el organismo le hace al fármaco. Encontramos entonces ahora que este proceso que ya les hablaba de la farmacocinética lo vamos a ir desglosando un poquito más. La liberación. La liberación es el primer paso que conlleva o que pasa el medicamento al momento de tocar nuestro cuerpo o al momento de entrar a nuestro cuerpo. De esta forma se libera el contenido o el principio activo dentro del organismo al momento de ser administrado. Hablamos de la absorción. La absorción significa atravesar algún tipo de barrera. En este caso, vamos a hablar que pasa de la forma de administración, porque hay diferentes tipos de administración de un fármaco, que a la final todas van a conllevar al torrente sanguíneo. ¿Bien? Entonces, dependiendo de la administración utilizada, pasa un tipo de barrera. ¿Bien? De esta forma funciona mucho más efectivo el medicamento. Dentro de las vías de administración, vamos entonces a hablar que estas son directas o indirectas. Cuando hablamos de las funciones administrativas indirectas, hablamos entonces que son oral, sublingual, óptica, hablamos la ótica, ¿ok? Hablamos las que son de vías respiratorias, la vía rectal, la vía oftálmica, como ya se les mencionaba, o la óptica, ¿bien? La vaginal, y así vamos variando. Las vías directas son todas aquellas que van directamente al torrente sanguíneo, ¿bien? Dentro de las cuales mencionaré alguna de ellas, como lo es la intraarticular, encontramos la intravenosa, encontramos la subcutánea, encontramos la intradérmica, encontramos la intraarticular o la intracraneal. La distribución. Fíjense, cuando hablamos de distribución estamos conversando de que puede definirse como la llegada y disposición dentro del fármaco dentro de nuestro cuerpo. Bien, a los diferentes tejidos. De esta manera ocurre un proceso súper importante, ya que vamos a encontrar que su naturaleza hace que pase o reciba ese paso del medicamento a través de todo lo que son los órganos. Bien, ¿qué es la biodisponibilidad? Fíjense, la biodisponibilidad es la velocidad y cantidad de fármaco inalterado dentro de lo que es la circulación sistémica. Vamos a encontrar que eso es el torrente sanguíneo. Bien, y esto va a estar disponible dependiendo el efecto proporcional que nosotros le demos al cuerpo. Bien, generalmente está compuesto por un 60% del principio activo y 40% de excipiente. El 60% va a quedar circulando de forma inalterada dentro de lo que es el torrente sanguíneo, mientras que el otro 40% será excretado del cuerpo. El metabolismo, como ya hemos hablado en la parte anterior, de la parte metabólica, vemos que la mayoría de los fármacos se metabolizan dentro de lo que es el organismo y lo hace a través de metabolitos activos o inactivos. Recordándoles que la parte metabólica se va a encargar o se va a distribuir en diferentes partes de nuestro cuerpo, a pesar de que nuestro primer órgano metabólico va a ser lo que es el hígado, ¿ok?
De esta manera es uno de los órganos más importantes porque es como el que mayor función metabólica tiene. Bien, pero podemos encontrar al pulmón, podemos encontrar al riñón, podemos encontrar al plasma, que hace lo que es la parte de su función metabolizadora. Encontramos el tubo digestivo, también nos va a ayudar a la parte metabólica, entre otros órganos. Las vías de eliminación. Fíjense, cuando hablamos de la parte de eliminación ya hemos hablado de todo lo que pasa o atraviesa el fármaco dentro de nuestro cuerpo. La última porción es la eliminación, que ya es la salida del fármaco de nuestro cuerpo. Eso lo hace a través de diferentes vías, tales como es la sudoración, que lo hace a través de los poros, ¿bien? De forma cutánea. Encontramos que a través de lo que es la glándula mamaria, en la leche materna, a través de la forma pulmonar, porque podemos excretar el medicamento de forma del aire exhalado propiamente. A través de las vías biliares o de lo que es la parte renal. ¿Ok? Entonces, hay diferentes vías de eliminación de lo que es un fármaco. Hablaremos ahora acerca de lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia es todo lo contrario a lo que hemos hablado en la parte anterior. Esto se encarga de lo que es la referencia del estudio de lo que es el mecanismo de acción de los fármacos. Vamos a hablar que actúa a través de lo que es el efecto biológico o bioquímico que tiene el fármaco en nuestro cuerpo. Bien, ellos actúan a nivel de los receptores que ejercen una acción dentro del organismo, bien sea lo que ya hemos conversado, la curación, la prevención, el tratamiento, entre fin, para el diagnóstico. Hay principios generales dentro o definiciones que debemos conocer, ¿no? En este caso les voy a hablar de dos en particular, y es la parte de qué es un fármaco. Y un fármaco no es más que una sustancia química utilizada para lo que es el tratamiento, la curación, el diagnóstico o la prevención de una persona a través de un principio activo. Bien, y un medicamento es una sustancia medicinal y tiene combinaciones de principio activo que fueron elaborados pero farmacológicamente. Otras definiciones es droga. ¿Qué es una droga? Es un medicamento tal como lo conseguimos puro de la naturaleza. Bien, un tóxico es una sustancia que se genera o que genera cambios dentro de nuestro organismo de forma desfavorable. Y el principio activo es la sustancia responsable de la actividad farmacológica, y ejemplo de ello les puedo colocar lo que es la atropina. Otras definiciones son tales como esta, la que es excipiente. El excipiente es una utilizada para incorporar al principio activo, es decir, le damos color, sabor, le damos textura, le podemos dar apariencia, y todo esto son excipientes porque están hechos a base de almidón, ¿ok? De saborizantes, entre otros, ¿no? El veneno. El veneno es otra definición que ustedes deben de manejar, que es muy característico antes de llegar a la parte tóxica. El veneno es una sustancia tóxica que puede producir efectos tanto nocivos como destructivos dentro del organismo vivo. Bien, otra definición es estupefacientes o fármaco alucinógeno. Estos son los mal llamados drogas y son sustancias que ponen que poseen una actividad psicobiológica y que creen tener algún tipo de utilidad clínica o médica. Hablemos ahora acerca de la potencia de un fármaco. Fíjense, la potencia del fármaco es la cantidad de fármaco generalmente expresada en miligramos, donde vamos a ver que se necesita para producir un efecto. Este efecto puede ser variable, como aliviar el dolor o disminuir la presión arterial, entre otros.
La eficacia de un fármaco hace referencia a lo que es la máxima respuesta terapéutica de un fármaco que se puede inducir. Muy bien, esto siempre es pregunta de examen porque me encanta, es algo básico de lo que debemos aprender en la parte farmacológica y es lo siguiente: características de un fármaco ideal. ¿Qué debe tener un fármaco para que sea ideal? Bien, vamos a hablar principalmente que tiene que ser por vía oral. ¿Por qué? Porque evitamos laceraciones, evitamos lo que son inflamaciones dentro de lo que es el tejido. Podemos encontrar que es de fácil cumplimiento, es de responsabilidad personal. Vamos a encontrar que no tenemos que gastar en ir a una posta o en ir a un hospital a que nos coloquen el inyectable. Reducimos el costo y el riesgo de salir de casa. Y pues obviamente, como ya se los he mencionado, va a tener también una mejor tolerancia. Bien. Otra de las características que debe tener este fármaco para hacerlo ideal es que sea de buena absorción gástrica. Otra de las características es que tenga una alta eficacia terapéutica, que posea pocas reacciones adversas y que también sea altamente selectivo para los órganos blancos. ¿En qué momento nosotros hablamos de una dosis tóxica? Las dosis tóxicas son todas aquellas que se generan a partir de lo que es la superación de la concentración máxima efectiva de un medicamento. Bien, esto va a depender del tipo de medicamento y la dosis que le apliquemos al paciente. Muy bien, fíjense, nosotros tenemos fármacos que pueden ser agonistas o pueden ser antagonistas. Bien, y aquí es la segunda pregunta que les hago mencionar para sus actividades del día. ¿Qué es un fármaco agonista y qué es un fármaco antagonista? Muy bien, en la parte de la farmacodinamia también estudiamos lo que es la variabilidad en los efectos, bien sea de las sustancias que son dependientes de factores del individuo, tales como la edad, la raza o la gravidez. Cuando hablamos de gravidez estamos hablando del embarazo o de algún estado patológico. Bien. ¿Qué son las reacciones adversas? Las reacciones adversas o reacciones de hipersensibilidad, vamos a hablar de que primero de la reacción adversa. La reacción adversa son todos los efectos no deseados de un medicamento, pero que pueden estar allí y no necesariamente tenga que presentarlos al momento de consumir el fármaco. Eso es una reacción adversa. Ahora, una reacción de hipersensibilidad, estas pueden ser muy variables y generalmente hacen de forma un compromiso no grave en el paciente, que al momento de suspender el medicamento, ellas van a dejar de aparecer. Estas lesiones pueden ser variables y van desde lo que son erupciones cutáneas, eritema, podemos encontrar la urticaria, que todas son de forma benigna, y al momento de erradicar, de quitar el fármaco del paciente, el paciente va a mejorar. Bueno chicos, esto sería todo. En pocos minutos voy a estar llamándolos. Por favor, necesito que tengan a todos sus compañeros agregados para poder hacer las videoconferencias, no perder tanto tiempo al momento de llamar, porque a veces no se tienen agregados unos a otros y se me dificulta un poco la llamada. Así que por favor chicos, a trabajar en conjunto. Recuerden que debemos hacer las cosas más prácticas y si no, entonces conectarnos a la videoconferencia grupal a través de Zoom. Bien. Entonces nada chicos, esperemos más indicaciones, en un momento les haré llegar.